Cuando Isabela cruzó el portón oxidado de San Miguel del Valle después de 12 años de ausencia, las mismas manos que una vez la señalaron con desprecio ahora temblaban frente a ella pidiendo clemencia. El pueblo que la había expulsado como a una criminal, que había permitido que su nombre fuera arrastrado por el lodo de la mentira, ahora estaba de rodillas. Y ella, la mujer que perdió todo en esas calles polvorientas, era la única persona en el mundo capaz de salvarlos de la ruina total. Pero nadie sabía si lo haría. Nadie sabía si el corazón que alguna vez latió por ese lugar todavía guardaba compasión, o si el dolor había convertido su regreso en algo mucho más oscuro, la venganza perfecta contra quienes nunca creyeron en su inocencia. Esta es una historia sobre injusticia, orgullo y la decisión más difícil que un ser humano puede enfrentar: perdonar a quienes te arruinaron la vida. Es la historia de Isabela Romero, una mujer que fue despojada de su dignidad a los 23 años, expulsada de su hogar sin juicio ni pruebas, solo porque resultaba conveniente para quienes tenían poder. Pero también es la historia de un pueblo entero que aprendió, demasiado tarde, que la verdad siempre encuentra la manera de regresar. Lo que estás por escuchar te hará cuestionar qué harías tú en su lugar. ¿Salvarías a quienes te condenaron? ¿O dejarías que cosecharan lo que sembraron? Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Me encanta saber que esta historia viaja por el mundo contigo. Y quiero mandar un abrazo enorme a Patricia desde Medellín y a Roberto desde Valencia, que nos acompañaron en la última historia. Gracias por estar aquí. Ahora sí, vamos a San Miguel del Valle. Al año 2011. Al día en que todo comenzó a desmoronarse. Era un martes de septiembre cuando la vida de Isabela Romero se partió en dos. El sol apenas comenzaba a calentar las calles empedradas de San Miguel del Valle, ese pueblo agrícola enclavado entre montañas donde todos se conocían desde la cuna. Isabela caminaba hacia la panadería de Doña Marta, como hacía cada mañana, con su delantal de trabajo todavía atado a la cintura. Trabajaba en la cooperativa agrícola del pueblo, un lugar modesto pero fundamental donde se administraban los fondos comunes de los campesinos. Era un trabajo de confianza. Y ella lo hacía con orgullo. Pero esa mañana, el silencio era diferente. Las miradas que recibía al pasar no eran las de siempre. Había algo denso en el aire, algo que olía a pólvora antes del estallido. Cuando llegó a la cooperativa, encontró la puerta cerrada con candado. Frente a ella estaban don Esteban, el presidente de la cooperativa, y 3 miembros del consejo del pueblo. Sus rostros eran de piedra. Isabela Romero, dijo don Esteban con voz grave, quedas destituida de tu cargo y prohibida de entrar a estas instalaciones. Se te acusa de malversación de fondos. Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de incomprensión total. Yo no he robado nada. Revisen las cuentas, revisen todo. Ya lo hicimos, interrumpió Juliana Paredes, la tesorera, con una mirada que destilaba veneno. Faltan 120.000 pesos. Y tú eres la única con acceso a la caja fuerte. Eso no es cierto. Usted también tiene acceso, Juliana. Don Esteban también. ¿Por qué me culpan solo a mí? Isabela sentía las lágrimas quemar sus ojos, pero se negaba a llorar frente a ellos. Porque las irregularidades comenzaron cuando tú llegaste, respondió don Esteban. Y porque hay testigos que te vieron salir tarde de la oficina en varias ocasiones. Sola. Sin supervisión. Trabajaba a horas extras. Para ayudarlos a organizar el sistema que estaba hecho un desastre. La desesperación comenzaba a filtrarse en su voz. Pero no importaba. En los ojos de esos hombres y esa mujer ya había veredicto. No habría investigación real. No habría defensa. En los pueblos pequeños, la justicia no siempre tiene que ver con la verdad, sino con proteger a los que tienen influencia. Y don Esteban era primo del alcalde. Juliana, su ahijada. Isabela era solo la joven que había llegado de la ciudad 5 años atrás para estudiar agronomía en la universidad cercana y que se había quedado por amor a la tierra. No tenía familia poderosa. No tenía apellido que pesara. No tenía escudo. La noticia se esparció por San Miguel del Valle como fuego en pastizal seco. Para el mediodía, todo el pueblo sabía que Isabela Romero era una ladrona. Las comadres murmuraban en las esquinas. Los hombres negaban con la cabeza en el bar.
Los niños la señalaban desde las ventanas. Su casera le pidió que abandonara la habitación que alquilaba. El dueño de la tienda le negó el fiado. En cuestión de horas, Isabela se convirtió en una paria. Intentó defenderse. Fue a la policía local, pero el oficial encargado era compadre de don Esteban. «Mejor vete del pueblo, muchacha», le dijo sin mirarla a los ojos. «Esto se puede poner feo para ti si insistes». No era una sugerencia. Era una amenaza. Isabela buscó a las personas que consideraba sus amigas. Marta, con quien compartía café cada mañana, le cerró la puerta en la cara. «No quiero problemas», le dijo desde adentro. Rodrigo, el maestro de la escuela con quien había salido un par de veces, desvió la mirada cuando ella intentó hablarle en la plaza. «Lo siento, Isabela, pero no puedo arriesgar mi reputación». La soledad de ser señalada en un pueblo pequeño es un tipo especial de tortura. No hay escapatoria. No hay anonimato. Cada salida a la calle es un juicio público. Cada mirada es un martillo que golpea tu dignidad. Esa noche, Isabela se sentó en el piso de su habitación casi vacía, con una maleta abierta frente a ella. Tenía 23 años y sentía que su vida había terminado. No por el dinero perdido, ni siquiera por el trabajo, sino por algo mucho más profundo: la confianza rota, la dignidad pisoteada, la injusticia de ser condenada sin pruebas. Pero en medio de ese pozo oscuro, algo comenzó a arder dentro de ella. No era odio. Todavía no. Era una promesa silenciosa, pronunciada entre lágrimas. Algún día voy a demostrar quién soy. Algún día van a saber que se equivocaron conmigo. Al amanecer del día siguiente, Isabela Romero dejó San Miguel del Valle con una maleta, 200 pesos en el bolsillo y un corazón hecho pedazos. Mientras el autobús se alejaba por el camino de tierra, miró por última vez las montañas que tanto había amado. No sabía si algún día regresaría. Pero si lo hacía, sería diferente. Sería más fuerte. Sería invencible. Lo que Isabela no sabía es que pasarían 12 años antes de volver a ver ese pueblo. Y cuando lo hiciera, traería consigo el poder de salvarlo, o de dejarlo morir. La ciudad de Monterrey recibió a Isabela como un océano recibe a un náufrago, con indiferencia, pero también con infinitas posibilidades. No tenía contactos, no tenía dinero, y su título universitario todavía estaba incompleto porque había abandonado los estudios para trabajar en la cooperativa. Pero tenía algo que el dolor le había inyectado en las venas: una determinación feroz de demostrar su valor. Los primeros meses fueron brutales. Dormía en un cuarto compartido con otras 4 mujeres en una pensión barata donde las paredes transpiraban humedad y las cucarachas paseaban con libertad. Trabajaba de día en una cafetería, de noche limpiando oficinas, y los fines de semana cuidando niños. Cada peso que ganaba lo dividía en 3: comida, renta y universidad. Porque Isabela había tomado una decisión: terminaría su carrera en ingeniería agrónoma. No por el título, sino porque necesitaba armarse de conocimiento como quien se pone una armadura antes de la batalla. Se inscribió en clases nocturnas en la universidad pública. Llegaba agotada, con los ojos ardiendo de sueño, pero se sentaba en primera fila y absorbía cada palabra como si fuera oxígeno. Sus profesores notaron algo en ella, una intensidad que iba más allá de la ambición normal de un estudiante. Era como si estuviera estudiando para salvarse la vida. ¿Por qué ingeniería agrónoma?, le preguntó una vez el profesor Méndez, un hombre de 60 años con más arrugas que paciencia. La mayoría de los estudiantes aquí vienen de familias de agricultores. Tú no tienes ese perfil. Isabela lo miró directamente a los ojos. Porque la tierra no miente. La gente sí. Pero si le das a la tierra lo que necesita, ella te devuelve resultados. Eso es lo único en lo que puedo confiar ahora. El profesor asintió. No hizo más preguntas. Pasaron 2 años así. 2 años de sacrificio que molieron su cuerpo pero templaron su espíritu. Y entonces llegó la oportunidad que cambiaría todo. Un programa de becas para estudiantes destacados ofrecía financiamiento completo para especializaciones en gestión de recursos hídricos y recuperación de suelos. Isabela aplicó junto con otros 300 candidatos. Quedaron 20. Ella era una de ellas. La beca la llevó a estudiar 6 meses en Israel, donde aprendió técnicas de agricultura en zonas áridas que parecían sacadas de la ciencia ficción, sistemas de riego por goteo computarizados,
recuperación de tierras desertificadas, aprovechamiento de aguas residuales tratadas para cultivos. Cada día era una revelación. Cada técnica aprendida era un ladrillo más en el edificio que estaba construyendo dentro de sí misma. Cuando regresó a México, ya no era la misma joven que había huido de San Miguel del Valle. Tenía 27 años, un título de ingeniería, una especialización internacional y una red de contactos que comenzaba a abrirle puertas. Consiguió trabajo en una empresa de consultoría agrícola donde diseñaban proyectos de sostenibilidad para comunidades rurales. Era buena. Tan buena que en 3 años se convirtió en jefa de proyectos. Pero Isabela no se conformaba con ser buena. Quería ser excepcional. Estudiaba de noche, tomaba cursos online, asistía a conferencias. Aprendió sobre gestión de crisis hídricas, sobre economía agrícola, sobre políticas públicas rurales. Su jefe la veía trabajar hasta las 10 de la noche y le decía: Isabela, descansa. Te vas a quemar. Ya me quemé, respondía ella sin levantar la vista de su laptop. Esto es solo la reconstrucción. A los 32 años, Isabela fundó su propia empresa, Verde Resiliente. Una consultoría especializada en rescate de comunidades agrícolas en crisis. Su enfoque era único, no solo diseñaba soluciones técnicas, sino que entrenaba a las comunidades para que fueran autosuficientes. No vine a salvarlos, le decía a cada grupo con el que trabajaba. Vine a enseñarles a salvarse a sí mismos. La empresa comenzó a ganar reconocimiento. Trabajaron en Oaxaca rescatando cafetales devastados por plagas. En Chiapas implementaron sistemas de captación de agua de lluvia que triplicaron las cosechas. En Sonora recuperaron tierras que llevaban 20 años consideradas perdidas. Los medios comenzaron a hablar de ella. La ingeniera que revive pueblos, tituló un periódico nacional. Pero Isabela evitaba las entrevistas. No le interesaba la fama. Le interesaba la excelencia. Porque en el fondo de su alma, cada proyecto exitoso era una carta que algún día enviaría a San Miguel del Valle. Una carta que diría: miren lo que logró la mujer que ustedes llamaron ladrona. Para cuando cumplió 35 años, Isabela Romero era una de las ingenieras agrónomas más respetadas del país. Tenía una casa propia, un auto que no se descomponía cada semana, y una cuenta bancaria que por fin no le daba ansiedad revisar. Había construido una vida desde las cenizas de su peor pesadilla. Pero había algo que no había logrado construir: paz. Porque cada vez que cerraba los ojos, seguía viendo las miradas de desprecio en San Miguel del Valle. Seguía escuchando las acusaciones de don Esteban. Seguía sintiendo la traición de cada persona que le dio la espalda. Había perdonado muchas cosas en su vida. Pero eso, todavía no. Una tarde de junio, mientras revisaba propuestas de nuevos proyectos en su oficina de Monterrey, recibió un correo electrónico que hizo que el tiempo se detuviera. El asunto decía: solicitud urgente de asesoría, San Miguel del Valle, Nuevo León. Isabela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sus manos temblaron sobre el teclado. 12 años. 12 años sin saber nada de ese lugar. Y ahora, de pronto, aparecían pidiendo su ayuda. Abrió el correo. Y lo que leyó hizo que algo dentro de ella se fracturara y se recompusiera al mismo tiempo. El correo era breve, formal, desesperado. Estaba firmado por el nuevo alcalde de San Miguel del Valle, un tal Javier Montes que Isabela no recordaba haber conocido. Pero el contenido del mensaje era lo que la había dejado paralizada. Estimada ingeniera Romero, escribo en representación de la comunidad de San Miguel del Valle para solicitar su asesoría urgente en una crisis agrícola que amenaza la supervivencia de nuestro pueblo. En marzo de este año, una tormenta atípica seguida de 3 meses de sequía ha destruido el 90% de nuestros cultivos. Los sistemas de riego colapsaron. Las tierras están agotadas. Las familias se están yendo. Hemos investigado su trabajo y sabemos que usted es experta en recuperación de comunidades agrícolas en crisis. Entendemos que tiene vínculos previos con nuestro pueblo. Ese es precisamente el motivo por el cual nos dirigimos a usted. San Miguel necesita ayuda. Y necesitamos a alguien que entienda lo que este lugar significa. Esperamos su respuesta. El tiempo se acaba. Isabela leyó el correo 3 veces. Luego se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana de su oficina, desde donde se veía el horizonte urbano de Monterrey. Su asistente, Carolina,
entró con una carpeta y la encontró de pie, inmóvil, con una expresión que no supo descifrar. ¿Estás bien, Isa? Isabela no respondió de inmediato. Finalmente, sin voltear, dijo: ¿Tú qué harías si el lugar que te destruyó viniera a pedirte que lo salvaras? Carolina parpadeó, confundida. ¿De qué hablas? El pueblo del que te conté. El que me expulsó hace 12 años. Acaban de escribirme. Están en crisis y quieren que vaya. ¿Y vas a ir? Isabela cerró los ojos. No lo sé. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Se sentó en su sala con una copa de vino y abrió su laptop. Buscó información sobre San Miguel del Valle. Encontró artículos recientes en periódicos regionales que confirmaban lo que decía el correo. Una tormenta fuera de temporada había inundado los campos en marzo, arrastrando sistemas de riego y tierra fértil. Luego, inexplicablemente, no volvió a llover. La sequía subsecuente había terminado de matar lo que la tormenta no destruyó. Las fotos eran devastadoras. Campos que ella recordaba verdes y llenos de vida ahora parecían desiertos agrietados. La cooperativa agrícola, el mismo edificio donde había trabajado, aparecía en una imagen con un letrero que decía: se buscan soluciones o cerramos definitivamente. Isabela sintió algo extraño en el pecho. No era satisfacción. No era el placer de ver sufrir a quienes la habían herido. Era algo más complejo, una mezcla de dolor antiguo y compasión involuntaria. Porque ese pueblo, a pesar de todo, había sido su hogar durante 5 años. Esas tierras las había amado. Esas montañas la habían acogido cuando era una estudiante idealista que creía en la bondad de la gente. Pero luego pensó en Don Esteban. En Juliana Paredes. En todos los que le dieron la espalda. Y la rabia volvió a encenderse. ¿Por qué debería ayudarlos?, se preguntó en voz alta. Ellos nunca me ayudaron a mí. Pasó 3 días evitando responder el correo. Verde Resiliente tenía otros proyectos, otros pueblos que si la querían, que si confiaban en ella desde el principio. ¿Por qué perder tiempo y energía emocional en un lugar que la había tratado como basura? Pero el correo la perseguía. Y no solo eso, comenzaron a llegar más mensajes. Uno del párroco del pueblo, el padre Germán, que ella sí recordaba como un hombre decente. Isabela, sé que tienes razones para no querer volver. Pero hay niños aquí que no tienen la culpa de lo que te hicieron. Familias enteras que se van a quedar sin nada. Te pido que lo pienses. Otro mensaje llegó de una dirección que la sacudió. Marta Villareal, la dueña de la panadería que le había cerrado la puerta en la cara 12 años atrás. El mensaje era corto. Sé que no merezco que leas esto. Sé que fui cobarde. Pero por favor, ven. Necesitamos una segunda oportunidad. Tú más que nadie sabes lo que es necesitar una. Isabela sintió que algo se quebraba dentro de ella al leer esas palabras. No era perdón. Todavía no. Pero era una grieta en el muro de rabia que había construido. El 4.º día, tomó una decisión. Respondió el correo del alcalde con una sola línea. Necesito ver la situación en persona antes de comprometerme a nada. Llegaré el sábado. Cuando Carolina leyó el mensaje enviado, la miró con preocupación. ¿Estás segura de esto, Isa? Ese lugar te hizo mucho daño. Isabela guardó su laptop en el bolso y se puso de pie. No voy a ir por ellos, Carol. Voy a ir por mí. Para cerrar un capítulo que dejé abierto hace 12 años. Y si puedo ayudar en el proceso, lo haré. Pero en mis términos. El sábado por la mañana, Isabela subió a su camioneta con un maletín lleno de equipo de análisis de suelos, una tablet con sus proyectos anteriores, y un corazón que latía entre la ansiedad y algo que no quería admitir que era esperanza. El camino a San Miguel del Valle eran 3 horas que se sentían como 3 décadas. Mientras conducía por la carretera que serpenteaba entre montañas, Isabela se preguntó qué encontraría al llegar. ¿Reconocería el pueblo? ¿La reconocerían a ella? ¿Don Esteban seguiría vivo? ¿Y Juliana Paredes? Y la pregunta más importante de todas, ¿podría ella realmente ayudar a la gente que la había destruido, o esta era solo una misión suicida emocional de la que saldría más rota que antes? Cuando el letrero oxidado que decía Bienvenidos a San Miguel del Valle apareció en el camino, Isabela respiró profundo y apretó el volante con fuerza. Había vuelto a casa, aunque ya no sabía si ese lugar aún merecía llamarse así.
San Miguel del Valle lucía como un fantasma de sí mismo. Isabela detuvo su camioneta en la entrada del pueblo y lo que vio la golpeó con más fuerza de lo que esperaba. Las calles empedradas seguían ahí, pero las grietas eran más profundas. Las casas de adobe mostraban paredes descascaradas y techos remendados con láminas oxidadas. Pero lo más impactante era el silencio. Ese pueblo que ella recordaba lleno de voces, de niños jugando, de vendedores ambulantes y música de las cantinas, ahora parecía suspendido en una quietud antinatural. Condujo despacio por la calle principal. Algunas personas la miraban desde sus puertas, pero ninguna se acercaba. No la reconocían todavía. Habían pasado 12 años y la Isabela de 23 que se fue rota y humillada no se parecía en nada a la mujer de 35 que regresaba con lentes de sol, camioneta nueva y la postura de alguien que había conquistado el mundo fuera de ese lugar. La cooperativa agrícola estaba al final de la calle, y cuando Isabela la vio, sintió que el pasado la jalaba como una corriente. El edificio estaba más deteriorado que en las fotos. La pintura azul que alguna vez fue vibrante ahora era un gris deslavado. Las ventanas tenían tablas clavadas. El letrero de "Se buscan soluciones o cerramos" colgaba torcido, como una bandera de rendición. Estacionó frente al edificio y se quedó dentro de la camioneta unos segundos más, respirando, preparándose. Luego salió, acomodó su blusa, tomó su maletín y caminó hacia la puerta. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. Un hombre de unos 40 años, delgado, con camisa a cuadros y el rostro marcado por el sol y la preocupación, la recibió con una mezcla de alivio y nerviosismo. «Ingeniera Romero. Soy yo. Javier Montes, alcalde. Gracias por venir. De verdad. No sabe lo que significa que esté aquí». Extendió la mano y ella la estrechó con firmeza profesional. «Vine a evaluar. No a prometer nada», aclaró Isabela con un tono que no dejaba espacio para malentendidos. «Entiendo. Pase, por favor». Dentro del edificio, la cooperativa parecía una oficina de tiempos mejores atrapada en ámbar. Los mismos escritorios de madera. Las mismas sillas desiguales. Pero todo cubierto de una capa de polvo y derrota. Había 4 personas esperando, 3 hombres mayores y una mujer de mediana edad. Ninguno era don Esteban ni Juliana Paredes. Isabela sintió una mezcla de alivio y decepción. «Ellos son parte del consejo actual de la cooperativa», explicó Javier. «Don Arturo, don Miguel, don Sergio y la señora Beatriz». Los 4 la saludaron con respeto incómodo, como si supieran que estaban frente a alguien a quien el pueblo le debía algo más que gratitud. Isabela se sentó frente a ellos y abrió su maletín, sacando su tablet. «Cuéntenme exactamente qué pasó. Cronológicamente. Sin omitir detalles». Don Arturo, un hombre de pelo completamente blanco y manos ásperas de agricultor de toda la vida, tomó la palabra. «Todo empezó en marzo. Llovió como nunca habíamos visto. 3 días seguidos, día y noche. El río se desbordó. Los campos quedaron bajo medio metro de agua. Cuando el agua bajó, se llevó la tierra fértil, destruyó los sistemas de riego que teníamos y dejó todo lleno de piedras y lodo». «¿Tenían sistemas de drenaje?», preguntó Isabela. «Rudimentarios», admitió Sergio, un hombre más joven con lentes. «Nunca pensamos que necesitaríamos algo más complejo. Aquí no llueve así normalmente». «El cambio climático no pregunta por lo normal», respondió Isabela sin suavizar el tono. «Continúe». «Después de la tormenta, dejó de llover completamente», siguió Arturo. «Esperamos abril, mayo, junio. Nada. Los pozos comenzaron a secarse. Los cultivos que logramos sembrar después de limpiar se murieron. Perdimos el maíz, el frijol, las hortalizas. Todo». Beatriz intervino, con voz temblorosa. «Las familias empezaron a irse. Primero los jóvenes. Luego los que tenían familia en otros lados. Éramos 300 familias. Ahora quedamos 120. Y de esas, la mitad está decidiendo si quedarse o no». Isabela tomaba notas en su tablet, pero su expresión no revelaba emoción alguna. «¿Intentaron buscar ayuda del gobierno?». «Sí», respondió Javier. «Vinieron, tomaron fotos, prometieron apoyos. Recibimos despensas. Pero lo que necesitamos no son despensas. Necesitamos que la tierra vuelva a producir.
Y nadie en el gobierno sabe cómo hacer eso. Por eso la buscamos a usted. ¿Y qué les hace pensar que yo quiero ayudarlos? La pregunta salió más filosa de lo que Isabela pretendía, pero no la retractó. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Los 4 miembros del consejo se miraron entre sí. Finalmente, fue Beatriz quien habló. Porque sabemos lo que pasó hace 12 años. Y sabemos que fue injusto. Isabela levantó la vista de su tablet y clavó los ojos en Beatriz. ¿Así? ¿Ahora lo saben? ¿Y dónde estaban ese conocimiento cuando me expulsaron? ¿Dónde estaba esa certeza cuando nadie me defendió? Yo no estaba en el consejo en ese entonces, dijo Beatriz bajando la mirada. Pero vivía aquí. Y sí, tuve miedo de defenderla. Como todos. Exacto. Como todos. Isabela cerró su tablet con un clic seco. Denme un recorrido por los campos. Quiero ver el daño con mis propios ojos. Javier asintió rápidamente, agradecido por el cambio de tema. Claro, vamos ahora mismo. Salieron del edificio y subieron a 2 camionetas viejas. Isabela fue con Javier, quien conducía nervioso, buscando palabras que no llegaban. Finalmente se atrevió a hablar. Ingeniera, yo llegué a San Miguel hace 7 años. No estaba aquí cuando lo que pasó con usted. Pero cuando me eligieron alcalde el año pasado y empezó esta crisis, investigué quién podía ayudarnos. Su nombre apareció una y otra vez. Y cuando vi que había trabajado aquí, pregunté. La gente mayor me contó lo que pasó. ¿Y qué te contaron exactamente?, preguntó Isabela sin mirarlo. Que la acusaron de robar dinero de la cooperativa. Que la echaron del pueblo. Y que años después se descubrió que el dinero lo había tomado la tesorera de ese entonces, Juliana Paredes, pero para ese momento usted ya se había ido y nadie supo cómo encontrarla para disculparse. Isabela sintió que algo explotaba en su pecho. Detuvo a Javier con un gesto brusco. ¿Qué dijiste? ¿Se descubrió qué? Javier la miró sorprendido. ¿No lo sabía? Pensé que alguien le había contactado. 3 años después de que se fue, Juliana Paredes se fue del pueblo de repente. Dejó una carta confesando que ella había tomado el dinero para pagar deudas de juego de su esposo. Don Esteban renunció de la vergüenza. Murió hace 4 años. Pero la gente del pueblo, la gente sabe que se equivocaron con usted. El mundo de Isabela se detuvo. 12 años cargando la marca de ladrona. 12 años reconstruyéndose desde la injusticia. Y resultaba que desde hacía 9 años, su inocencia era conocida. Y nadie, absolutamente nadie, había tenido la decencia de buscarla para decírselo. Las lágrimas comenzaron a arder en sus ojos, pero Isabela las contuvo con una fuerza de voluntad brutal. No lloraría. No aquí. No frente a ellos. Sigue conduciendo, ordenó con voz metálica. Y mientras la camioneta avanzaba hacia los campos destruidos, Isabela miraba por la ventana con una sola pregunta martillando su cabeza. ¿Cómo se perdona algo así? Los campos de San Miguel del Valle parecían una zona de guerra después de la batalla. Isabela bajó de la camioneta y caminó sobre lo que alguna vez fueron hectáreas de cultivos prósperos. Ahora, bajo el sol implacable de la tarde, el suelo estaba agrietado en patrones geométricos perfectos, como un rompecabezas roto. La tierra tenía un color gris enfermizo, despojada de nutrientes, compactada por el agua primero y la sequía después. Se arrodilló y tomó un puñado de tierra. Se desmoronó entre sus dedos como ceniza. Sin materia orgánica. Sin vida microbiana. Completamente muerta. 12 años de experiencia profesional le permitieron diagnosticar el problema en segundos, pero la magnitud del daño era peor de lo que imaginaba. Esto no es solo sequía, dijo en voz alta. El suelo está compactado y erosionado. La tormenta arrastró la capa vegetal. Lo que queda es prácticamente estéril. Don Arturo, que había venido en la otra camioneta, se acercó con pasos cansados. ¿Tiene solución? Isabela no respondió de inmediato. Sacó un medidor de pH de su maletín y tomó varias muestras, documentando todo con su tablet. Luego caminó hacia donde se suponía que estaba el sistema de riego. Encontró tubos rotos sobresaliendo del suelo como huesos fracturados. Las bombas de agua estaban oxidadas, llenas de lodo seco. Este era todo su sistema de riego. Sí, admitió Sergio avergonzado.
Era viejo, pero funcionaba. No teníamos dinero para modernizarlo. No era solo viejo. Era obsoleto hace 30 años. Isabela tomó fotos de todo. ¿Y los pozos? Javier la guió a uno de los 3 pozos principales del pueblo. Isabela se asomó y lanzó una piedra. El sonido tardó demasiado en llegar. Nivel freático crítico. ¿Cuándo fue la última vez que midieron la profundidad? No lo hemos medido nunca formalmente, confesó Javier. Isabela cerró los ojos un segundo, contando hasta 10 para no explotar. Esta gente había estado cultivando durante generaciones sin entender lo básico sobre gestión de recursos hídricos. Y ahora que la crisis llegó, no tenían ni las herramientas ni el conocimiento para enfrentarla. Muéstrenme el río. El grupo caminó otros 200 metros hasta el lecho del río San Pedro, que bordeaba el pueblo. O lo que quedaba de él. El cauce que Isabela recordaba como un flujo constante de agua cristalina ahora era apenas un hilo de líquido turbio que se arrastraba entre piedras. Las orillas mostraban marcas de agua a más de 2 metros de altura, evidencia de la inundación de marzo. El río solía ser nuestra reserva, explicó Arturo con voz quebrada. Cuando los pozos no daban abasto, sacábamos agua de aquí. Pero después de la tormenta, el flujo nunca volvió a ser el mismo. Isabela caminó río arriba, observando. Vio erosión masiva, vegetación ribereña muerta, sedimentación excesiva. Este no era solo un problema local. Era un problema de cuenca completa. La deforestación en las montañas, probablemente a kilómetros de distancia, estaba afectando el flujo de agua. La tormenta típica había sido el golpe final a un sistema ya estresado. Hay otros pueblos río arriba. 3, respondió Javier. Más pequeños que nosotros. También tienen problemas. Sí, pero no tan graves. Ellos tienen pozos más profundos. Isabela asintió, procesando información. Este era un problema complejo que requería soluciones en múltiples niveles. Recuperación de suelos, nuevo sistema de riego, gestión de agua de cuenca, reforestación estratégica y sobre todo, educación para que no volviera a pasar. Era posible. Ella había hecho proyectos similares. Pero requería tiempo, dinero y algo que estos campos no tenían. Tiempo. ¿Cuándo necesitan tener algo produciendo?, preguntó. Idealmente en 3 meses, dijo Beatriz. Teníamos planeado sembrar en septiembre para la cosecha de diciembre. Si no lo hacemos, no habrá dinero para que las familias pasen el invierno. Y se irá el resto de la gente. 3 meses. Isabela casi se rió de lo imposible de la situación. Recuperar suelos así requería al menos 6 meses con trabajo intensivo. Pero estos campesinos no tenían 6 meses. No tenían ni 3. Es muy poco tiempo, dijo finalmente. Es todo el tiempo que tenemos, respondió Arturo con una franqueza desarmante. Isabela se sentó en una piedra junto al río agonizante. Los demás la observaban en silencio, esperando un veredicto que ella todavía no estaba lista para dar. Miró las montañas a lo lejos, las mismas que había amado cuando era joven e ingenua. El sol comenzaba a descender, tiñendo todo de un naranja melancólico. Pensó en los 12 años que había pasado construyéndose. En cada pueblo que había ayudado. En cada comunidad que había entrenado para ser resiliente. Había dedicado su vida a hacer exactamente esto, salvar lugares en crisis. Pero nunca había tenido que hacerlo cargando el peso de su propia historia rota. Necesito hablar con toda la comunidad, dijo levantándose. No solo con el consejo. Con todos los que quedan. Esta noche. Javier pareció sorprendido. ¿Esta noche? Puedo organizar algo para mañana. Esta noche, repitió Isabela con firmeza. Si voy a hacer algo, necesito que todos entiendan lo que implica. Y necesito saber si están dispuestos a trabajar como nunca lo han hecho. Porque las soluciones fáciles no existen. Y yo no vine aquí a hacer milagros. Vine a ofrecer ciencia, trabajo y honestidad. Si eso no es suficiente para ustedes, mejor me voy ahora. Es suficiente, dijo Arturo con voz firme. Organizaremos la reunión. ¿En la plaza, a las 7? Perfecto. Mientras regresaban a las camionetas, Beatriz se acercó a Isabela con pasos tímidos. Ingeniera, hay algo que debe saber antes de la reunión de esta noche.
¿Qué? Juliana Paredes está aquí. Regresó al pueblo hace 2 años. Vive en las afueras, no se mete con nadie. Pero, estará en la reunión. Todo el pueblo estará. Isabela sintió que algo se tensaba en su estómago. Después de todo este tiempo, volvería a ver a la mujer que había destruido su vida. La mujer que había robado el dinero y dejado que ella cargara con la culpa. La mujer que confesó su crimen 3 años tarde. Bien, dijo Isabela con una calma que no sentía. Que vengan todos. Es hora de que algunas cosas se digan en voz alta. Y mientras la camioneta regresaba al pueblo por el camino de tierra, Isabela miró por el espejo retrovisor los campos moribundos que quedaban atrás. Sabía que la reunión de esa noche no sería solo sobre agricultura. Sería sobre verdades enterradas, sobre culpas sin pagar, y sobre si un pueblo que había fallado en lo más básico, la justicia, merecía una segunda oportunidad. La respuesta todavía no la tenía clara. Pero en unas horas, tendría que decidir. La plaza de San Miguel del Valle se llenó lentamente mientras el sol terminaba de esconderse detrás de las montañas. Alguien había colocado un micrófono y un altavoz conectados a una extensión que salía de la iglesia. Sillas desiguales formaban filas frente a una mesa donde Isabela se sentaría. La gente llegaba en grupos pequeños, familias completas, ancianos apoyados en bastones, niños corriendo entre las piernas de sus padres sin entender la gravedad de lo que se discutiría esa noche. Isabela observaba todo desde la ventana del segundo piso del edificio municipal, donde Javier le había ofrecido un espacio para prepararse. Podía ver las caras, contar las personas. Quizá 150, 160. No eran muchas para un pueblo, pero era toda la esperanza que quedaba de San Miguel del Valle. ¿Está lista?, preguntó Javier desde la puerta. Isabela no respondió de inmediato. Ajustó su blusa, revisó sus notas en la tablet, respiró profundo. No. Pero vamos de todas formas. Bajó las escaleras y caminó hacia la plaza. Cuando la gente comenzó a verla acercarse, un murmullo recorrió la multitud como corriente eléctrica. Los más jóvenes no la conocían, pero los mayores sí. Y el murmullo se convirtió en susurros, luego en silencio. Un silencio pesado, cargado de culpa colectiva. Isabela llegó a la mesa, colocó su tablet frente a ella y tomó el micrófono. Se paró, no se sentó. Quería que todos la vieran de pie. Fuerte. Inquebrantable. Buenas noches. Para quienes no me conocen, soy Isabela Romero, ingeniera agrónoma especializada en recuperación de suelos y gestión de crisis agrícolas. Su voz salió clara, profesional, sin temblor. Para quienes sí me conocen, soy la mujer que expulsaron de este pueblo hace 12 años acusándola de un robo que no cometió. El silencio se hizo más denso. Algunos bajaron la mirada. Otros se miraron entre sí incómodos. Isabela no les dio tregua. No vine aquí por nostalgia. No vine porque los haya perdonado. Vine porque soy buena en lo que hago, y porque el alcalde Montes me envió información de una crisis agrícola seria. Hizo una pausa. Pasé la tarde evaluando sus campos. Y la situación es grave. Muy grave. Pero no es irreversible. Un murmullo de alivio recorrió la plaza. Isabela levantó la mano para silenciarlo. Sin embargo, necesitan entender algo. Si decido ayudarlos, no será con la varita mágica. No hay atajos. La recuperación de estos suelos va a requerir trabajo constante, inversión de tiempo y recursos, y un compromiso real de cada familia aquí presente. Y aún así, tomará tiempo ver resultados. ¿Cuánto tiempo?, gritó alguien desde atrás. Si hacemos todo bien, en 3 meses podrían tener una cosecha pequeña de cultivos de ciclo corto. Pero la recuperación completa tomará 2 años. 2 años de trabajo duro y constante. El desaliento era palpable. 2 años era una eternidad para gente que necesitaba comer en 3 meses. Don Arturo se levantó desde su silla. Ingeniera, con todo respeto, no tenemos 2 años. La mayoría de las familias aquí no tienen ahorros. Si no hay cosecha en diciembre, no habrá diciembre para este pueblo. Lo sé, respondió Isabela. Por eso propongo un plan en 2 etapas. Etapa 1. Emergencia. Cultivos rápidos de alto rendimiento en parcelas recuperadas con tratamiento intensivo. Hortalizas, cilantro, rábanos, lechugas.
Cosas que pueden venderse localmente y generar ingresos inmediatos. Etapa 2. Recuperación profunda. Trabajar el resto de los campos con técnicas de regeneración mientras la etapa 1 genera ingresos. ¿Y eso funcionará?, preguntó Beatriz. He hecho esto en 7 comunidades diferentes. Sí funciona. Pero tiene un costo. Isabela miró directamente a la multitud. No puedo hacerlo sola. Necesito que cada familia dedique al menos 4 horas diarias a trabajar en los campos comunitarios. Necesito que acepten aprender técnicas nuevas. Y necesito que confíen en el proceso, aunque sea incómodo o diferente a lo que conocen. Un hombre joven en la segunda fila levantó la mano. ¿Usted se quedaría aquí? ¿O solo vendría a decirnos qué hacer? Me quedaría 3 meses supervisando directamente. Después vendría cada 2 semanas a monitorear. Pero entrenaré a un equipo local para que sean autosuficientes. ¿Y cuánto cobraría?, preguntó otra voz. Isabela había pensado en esto toda la tarde. Sabía lo que su empresa normalmente cobraba por un proyecto así. Pero también sabía que este pueblo no tenía ese dinero. Y algo en ella, a pesar de toda la rabia, no podía cobrarles lo que no tenían. Mis honorarios se pagarán con el 20% de las ganancias de las primeras 3 cosechas exitosas. Si no hay ganancias, no pagan nada. Así de simple. La sorpresa recorrió la plaza como un viento repentino. Era una oferta increíblemente generosa. Demasiado generosa. ¿Por qué haría eso?, preguntó don Sergio desde el consejo. Usted podría cobrar por adelantado. Isabela bajó el micrófono un momento, considerando si decir la verdad o dar una respuesta diplomática. Eligió la verdad. Porque si voy a hacer esto, quiero hacerlo bien. Y no quiero que el dinero sea la excusa para que fallen. Quiero que si fallan, sea porque no se esforzaron lo suficiente. Y quiero que si tienen éxito, sea algo que construyeron con sus propias manos. Así nadie podrá quitárselos. Hubo asentimientos en la multitud. Pero también incomodidad. Porque todos sabían que ella estaba hablando de algo más que agricultura. Y entonces, desde el fondo de la plaza, una mujer se puso de pie. Era delgada, con el rostro marcado por años que no habían sido amables, el cabello negro con hebras grises, y ojos que alguna vez fueron desafiantes pero ahora solo mostraban derrota. Juliana Paredes. El silencio se volvió absoluto. Todas las miradas se movieron entre Isabela y Juliana como espectadores de un duelo inevitable. Ingeniera Romero, dijo Juliana con voz temblorosa pero clara. Antes de que usted decida si nos ayuda o no, yo necesito decir algo. Frente a todos. Isabela sintió que su corazón latía en sus oídos. Apretó el micrófono con más fuerza de la necesaria. Adelante. Juliana caminó hacia el frente, cada paso parecía costarle años de vida. Cuando llegó frente a Isabela, se detuvo a 3 metros de distancia, como si temer acercarse más. Hace 12 años, yo robé 120.000 pesos de la cooperativa. Y dejé que tú cargaras con la culpa. Su voz se quebró pero continuó. No fui valiente. No fui justa. Fui una cobarde que prefirió destruir tu vida antes que admitir mi error. Y cuando finalmente confesé, 3 años después, ni siquiera tuve el valor de buscarte para pedirte perdón en persona. Las lágrimas corrían por las mejillas de Juliana, pero Isabela permanecía inmóvil, con el rostro de piedra. No espero que me perdones, continuó Juliana. No merezco tu perdón. Pero si necesitaba que supieras, frente a todos, que la persona que arruinó tu vida no fue este pueblo. Fui yo. Solo yo. Y si decides no ayudarnos, lo entenderé. Porque yo no te ayudé cuando más lo necesitabas. El silencio después de esas palabras era tan denso que se podía cortar. Isabela miró a Juliana, luego al resto del pueblo, luego de nuevo a la mujer que había sido su pesadilla durante 12 años. Y entonces, Isabela habló con una voz que salió más tranquila de lo que se sentía por dentro. Tienes razón en una cosa, Juliana. No fuiste tú sola. Isabela señaló a la multitud. Fue cada persona que me vio en la calle y me volteó la cara. Fue cada amigo que dejó de responder mis llamadas. Fue cada vecino que prefirió creer en un chisme que en 5 años de conocerme. Así que no te hagas la mártir ahora. Compartiste tu culpa con todo este pueblo. Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta.
La gente bajaba la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Pero aquí está la diferencia entre ustedes y yo, continuó Isabela. Yo no voy a abandonar a gente inocente por cobardía. Hay niños aquí que no tienen la culpa de lo que hicieron sus padres. Hay familias que literalmente se morirán de hambre si este pueblo muere. Y por ellos, por esos que no tuvieron nada que ver con mi dolor, voy a quedarme. Voy a hacer mi trabajo. Y voy a salvar estos campos. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero no lo hago por perdón. Lo hago porque soy mejor persona que ustedes fueron conmigo. Y con esa declaración final, Isabela bajó del estrado y caminó hacia la oscuridad de las calles del pueblo, dejando atrás un silencio tan profundo que sonaba como trueno. Isabela no durmió esa noche. Se había hospedado en el único hotel del pueblo, una construcción modesta de 6 habitaciones que olía a humedad y detergente barato. Pasó las horas de oscuridad diseñando el plan de trabajo en su tablet, calculando costos, dibujando mapas de las parcelas, estableciendo cronogramas. No porque tuviera prisa, sino porque necesitaba mantener su mente ocupada para no pensar en lo que había sentido al ver a Juliana Paredes de pie frente a ella, confesando su culpa 12 años tarde. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol se filtró por la ventana manchada, Isabela ya estaba vestida y lista. Se miró en el espejo del baño. Los ojos cansados, pero determinados. No había venido hasta aquí para desmoronarse ahora. A las 6 de la mañana tocó la puerta de la casa del alcalde Javier. Él abrió en pijama, frotándose los ojos confundido. Ingeniera, son las 6. Y tenemos trabajo que hacer. Reúne al consejo en la cooperativa en 30 minutos. Necesito acceso a sus registros históricos de cultivos, mapas de propiedad, y una lista de todos los voluntarios disponibles. ¿Voluntarios? Pero si anoche usted dijo que se quedaría. Dije que me quedaría. No dije que sería fácil. 30 minutos, Javier. Y se dio la vuelta antes de que él pudiera responder. A las 7 de la mañana, Isabela estaba frente al consejo y 23 personas que se habían presentado como voluntarios. Era menos de lo que esperaba, pero más de lo que temía. Los miró uno por uno, agricultores de manos curtidas, mujeres de miradas cansadas, 3 jóvenes que aún no cumplían 20 años. Esta era su fuerza de trabajo. Bien, comenzó desplegando un mapa en la mesa. Esto es lo que vamos a hacer. Tenemos 3 prioridades inmediatas: agua, suelo y semillas. Sin resolver esas 3 cosas, no hay proyecto. Señaló una sección del mapa. Prioridad 1, agua. El río está casi seco y los pozos están bajísimos. Necesitamos 2 cosas. Primera, instalar un sistema de captación de agua de lluvia en cada techo disponible del pueblo. Segunda, cavar una zanja de infiltración a lo largo del lecho del río para capturar cualquier escurrimiento y recargar el acuífero. Eso va a tomar semanas, protestó don Sergio. Tomará 10 días si trabajan en turnos. Siguiente. Isabela señaló otra sección. Prioridad 2, recuperación de suelo. Vamos a dividir los campos en 3 zonas. Zona A, recuperación intensiva para cultivos rápidos. Usaremos composta acelerada, lombricomposta y biochar para regenerar la tierra en 30 días. Zona B, recuperación media con abonos verdes. Zona C, descanso total con reforestación estratégica. ¿Biochar? ¿Lombricomposta? Una de las mujeres voluntarias, Lucía, parecía perdida. No sabemos qué es eso. Van a aprender. Les enseñaré. Isabela pasó a la siguiente diapositiva en su tablet. Prioridad 3, semillas. Necesito que consigan semillas de cilantro, rábano, lechuga y espinaca. Cultivos de ciclo corto que podemos cosechar en 45 días. Y necesito que las consigan hoy. ¿Hoy? ¿Dónde?, preguntó Javier abrumado. Hay una cooperativa agrícola en Monterrey que trabaja con mi empresa. Ya hablé con ellos esta mañana a las 5. Tienen todo listo. Solo necesitan que alguien vaya a recogerlo. Les daré la dirección. Don Arturo se aclaró la garganta. Ingeniera, todo eso suena bien. ¿Pero quién va a pagar las semillas? ¿Y los materiales? Isabela lo miró directamente. Yo adelantaré el costo de los materiales críticos. Se descontará de mi porcentaje de las ganancias futuras.
Pero el trabajo lo ponen ustedes. Cada hora de trabajo que no se cumpla retrasa el proyecto 1 hora. No hay excepciones. ¿Entendido? Todos asintieron, aunque algunos con más convicción que otros. Perfecto. Don Arturo, usted coordinará el equipo de agua. Beatriz, usted manejará la preparación de composta. Javier, consigue 2 camionetas para ir por las semillas. El resto, se dividen en cuadrillas de 5 personas. Comenzamos en 1 hora. Y así comenzó. Lo que siguió fueron 10 días de trabajo que ningún habitante de San Miguel del Valle olvidaría jamás. Isabela era implacable. Llegaba al campo a las 6 de la mañana y no se iba hasta las 7 de la noche. Enseñaba, supervisaba, corregía, y cuando era necesario, se arremangaba y trabajaba junto a ellos. El primer día excavaron zanjas para el sistema de infiltración. El segundo, comenzaron a construir los tanques de captación de agua. Para el tercer día, la gente que no se había presentado como voluntaria comenzó a aparecer. Primero de forma tímida, observando desde lejos. Luego, preguntando si podían ayudar. ¿Saben usar un pico?, preguntaba Isabela sin levantar la vista de su trabajo. Sí. Entonces tomen uno y pónganse a cavar. La zanja necesita ser 30 centímetros más profunda en toda esta sección. No había dramas. No había discursos. Solo trabajo. Para el quinto día, el equipo había crecido a 50 personas. Las mujeres habían organizado un sistema rotativo para preparar comida y llevarla al campo. Los niños más grandes ayudaban cargando herramientas. Incluso el padre Germán apareció con su sotana arremangada, dispuesto a cargar piedras. Isabela los observaba trabajar y sentía algo extraño en el pecho. No era exactamente perdón. Pero tampoco era odio. Era algo más complejo, el reconocimiento de que estas personas, imperfectas y cobardes como habían sido, estaban tratando de enmendarlo. No con palabras, sino con sudor. Una tarde, mientras supervisaba la preparación de la lombricomposta, Lucía se acercó tímidamente. «Ingeniera, tengo una pregunta». «Dime. ¿Por qué sabe tanto? O sea, ¿de dónde aprendió todo esto?» Isabela continuó removiendo la composta sin detenerse. «De necesidad, Lucía. Cuando tu vida se cae a pedazos, tienes 2 opciones, quedarte en el suelo o convertirte en alguien tan fuerte que nunca vuelvan a tumbarte. Yo elegí lo segundo». Lucía asintió lentamente. Lo que le pasó aquí fue injusto. Lo fue. ¿Cómo lo superó? Isabela se detuvo y miró a la joven. Tenía quizá 22 años. Los mismos que ella tenía cuando todo se derrumbó. No lo superé. Solo aprendí a cargar el peso diferente. Y encontré propósito en ayudar a otros. Eso me salvó. ¿Cree que algún día pueda perdonar al pueblo? Era una pregunta que Isabela se había hecho 1000 veces desde que llegó. Y todavía no tenía respuesta clara. No lo sé, Lucía. Pero lo que sí sé es que el perdón no se trata de olvidar. Se trata de decidir que lo que pasó ya no va a controlar tu presente. Todavía estoy trabajando en esa parte. Al 10º día, lograron completar las 3 prioridades. El sistema de captación de agua estaba instalado. Las zanjas de infiltración terminadas. Y más importante, la primera parcela de la zona A estaba lista para sembrar. La tierra, que 10 días antes parecía ceniza muerta, ahora tenía un color oscuro y rico. Cuando Isabela tomó un puñado y lo apretó, se mantuvo compacto pero suelto. Señal de buena estructura. «Está lista», anunció. Y por primera vez en esos 10 días, sonrió genuinamente. Esa noche, el equipo de voluntarios se reunió espontáneamente en la plaza. Alguien trajo una guitarra. Otro, botellas de refresco. No era una celebración grande, pero había algo en el ambiente que antes no existía: esperanza. Don Arturo se acercó a Isabela, que se había sentado en el borde de la fuente seca de la plaza. «Ingeniera, en nombre de todos, gracias. Por quedarse. Por enseñarnos. Por darnos una oportunidad que no merecíamos». Isabela lo miró y por un momento vio en sus ojos algo que reconoció: la vergüenza honesta de un hombre que sabe que falló pero está tratando de ser mejor. «Don Arturo, hice esto por los niños. Por las familias que no tuvieron nada que ver con lo que pasó.
No se confunda. Lo sé. Pero igual, gracias. Isabela asintió. Y mientras el sonido de la guitarra llenaba la plaza, mientras los niños corrían entre los adultos cansados pero sonrientes, algo dentro de ella comenzó a aflojarse. No era perdón todavía. Pero quizá, solo quizá, era el principio del camino hacia él. Al día siguiente empezaría la siembra. Y con ella, la verdadera prueba de si San Miguel del Valle realmente podía renacer de sus cenizas. 38 días después de la siembra, Isabela se arrodilló en la zona A y arrancó el primer rábano. Era perfecto. Rojo brillante, firme, del tamaño exacto. Lo limpió con su mano y lo observó como si fuera un diamante. Detrás de ella, 20 personas contenían la respiración. Funcionó, susurró Lucía, casi sin creerlo. Por supuesto que funcionó, respondió Isabela poniéndose de pie. La ciencia no falla si la aplicas correctamente. Empiecen la cosecha. Tienen que hacerlo antes del mediodía mientras todavía está fresco. Lo que siguió fue una mañana de frenesí organizado. 50 personas cosechando rábanos, cilantro, lechugas y espinacas de una hectárea que 38 días antes era tierra muerta. Las canastas se llenaban rápidamente. Los niños corrían llevando y trayendo cajas. Las mujeres separaban y clasificaban según calidad. Era como ver una máquina bien aceitada funcionando por primera vez. Para las 2 de la tarde, habían cosechado 300 kilos de vegetales. No era una cantidad masiva para una operación comercial grande, pero para San Miguel del Valle era un milagro tangible. Javier llegó corriendo desde el pueblo, sudando bajo el sol de la tarde. Ingeniera. Acabo de hablar con 3 restaurantes en Monterrey y 2 mercados locales. Todos quieren probar los productos. Uno de los restaurantes ofrece comprar todo el cilantro que podamos producir semanalmente. Isabela sonrió. Había pasado las últimas semanas no solo enseñando agricultura, sino también contactando a sus clientes y socios comerciales para crear un mercado para los productos de San Miguel. No servía de nada producir si no había dónde vender. Perfecto. Organiza la entrega para mañana temprano. Y asegúrate de que todo vaya en cajas limpias con el logo que diseñamos. ¿Logo? Don Sergio parecía confundido. Isabela sacó su tablet y mostró un diseño simple pero elegante, una montaña estilizada con la frase San Miguel del Valle, agricultura regenerativa. Si van a vender, necesitan marca. La gente paga más por productos con historia. Y ustedes tienen una historia que contar. Los siguientes días fueron una revelación para el pueblo. El primer pago llegó, 42.000 pesos por la cosecha inicial. No era una fortuna, pero era más de lo que muchas familias habían visto en meses. Se distribuyó equitativamente según las horas trabajadas, con un porcentaje destinado a comprar más semillas y materiales. Pero más importante que el dinero era lo que estaba sucediendo con la gente. Los voluntarios originales ahora entrenaban a recién llegados. Las cuadrillas funcionaban sin que Isabela tuviera que supervisar cada paso. Lucía había demostrado ser especialmente talentosa con el manejo del sistema de riego y ahora coordinaba toda el área de agua. Don Arturo había aprendido tanto sobre preparación de suelos que Isabela lo puso a cargo de expandir la zona B. Una tarde, mientras Isabela revisaba el progreso en la zona C donde estaban reforestando, escuchó voces acaloradas. Se acercó y encontró a Juliana Paredes discutiendo con Beatriz sobre la distribución de herramientas. No puedes llevarte 3 palas cuando hay gente esperando, decía Beatriz con firmeza. Necesito 3 porque tenemos 3 personas trabajando en la sección norte, respondía Juliana. Entonces que vengan por ellas una por una. Las reglas son para todos. Isabela observó sin intervenir. Juliana había aparecido como voluntaria en la segunda semana, trabajando sin decir palabra, llegando temprano y yéndose tarde. Nunca se acercaba a Isabela. Nunca pedía trato especial. Solo trabajaba con una dedicación que parecía casi desesperada, como si cada hora de trabajo fuera una forma de pagar una deuda impagable. Finalmente, Juliana asintió. Tienes razón. Iré por ellas conforme las necesitemos. Cuando se dio la vuelta, vio a Isabela observando. Sus ojos se encontraron por un segundo. Juliana abrió la boca como si fuera a decir algo, pero luego simplemente asintió y se alejó. Isabela dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. El padre Germán,
que había presenciado el intercambio desde donde estaba cavando hoyos para árboles, se acercó limpiándose el sudor. Esa mujer trabaja más que cualquiera aquí, comentó. Como si estuviera tratando de expiar algo. Lo está haciendo, respondió Isabela secamente. Funciona. ¿Qué cosa? La expiación. ¿Crees que trabajar duro puede borrar el pasado? Isabela consideró la pregunta mientras observaba a Juliana alejarse hacia el campo. No borra nada, padre. Pero quizá construye algo nuevo encima. No sé si eso es suficiente. Para Dios siempre es suficiente. Yo no soy Dios. El padre Germán rió suavemente. No, pero eres humana. Y los humanos tenemos algo que Dios nos dio que es aún más poderoso que el perdón, la capacidad de elegir el perdón. Elegirlo cada día, incluso cuando duele. Isabela no respondió, pero las palabras se quedaron con ella. Para la sexta semana, San Miguel del Valle había cosechado 3 veces. Los ingresos sumaban 120.000 pesos, exactamente la cantidad que había faltado 12 años atrás. Nadie lo mencionó explícitamente, pero todos lo notaron. Especialmente Juliana, quien ese día no pudo mirar a nadie a los ojos. La zona B ya estaba produciendo y la zona C mostraba brotes de los árboles plantados. El sistema de captación de agua había recolectado 15.000 litros durante 2 lluvias pequeñas. El nivel del pozo principal había subido 20 centímetros. Eran pequeñas victorias, pero sumadas representaban algo monumental. San Miguel del Valle estaba vivo otra vez. Una noche, después de una jornada particularmente agotadora, Isabela estaba sentada sola en el campo revisando proyecciones en su tablet cuando escuchó pasos. Era Javier. ¿No duerme nunca?, preguntó sentándose en el suelo junto a ella. Dormiré cuando esto esté estabilizado. Ya está estabilizado, Isabela. Mire alrededor. Esto funciona. Lo logró. Lo logramos, corrigió ella. Yo solo les enseñé cómo. Ustedes hicieron el trabajo. Javier asintió, luego guardó silencio por un momento. Sabe, cuando la busqué, no sabía si vendría. Y cuando vino, no sabía si se quedaría después de esa primera reunión. Pensé que nos diría que nos merecíamos lo que nos estaba pasando. Lo pensé, admitió Isabela. Parte de mí lo sigue pensando. ¿Y la otra parte? Isabela guardó su tablet y miró hacia las montañas que se recortaban contra el cielo estrellado. La otra parte aprendió hace mucho que castigar a otros no sana tus propias heridas. Solo las hace más profundas. Entonces nos perdonó. Isabela tardó en responder. Estoy en proceso. Algunos días me levanto y siento que puedo dejar ir el pasado. Otros días lo único que quiero es subir a mi camioneta e irme y nunca volver. Pero me quedo. Y sigo trabajando. Supongo que eso es lo más cercano al perdón que puedo ofrecer ahora mismo. Es más de lo que merecemos. Probablemente. Isabela se puso de pie y se sacudió el polvo del pantalón. Pero también aprendí que a veces tienes que dar a la gente lo que no merece para que tengan la oportunidad de convertirse en quien deberían ser. Mientras caminaba de regreso al pueblo bajo el manto de estrellas, con el sonido de la tierra respirando vida nueva a su alrededor, Isabela sintió algo que no había sentido desde que tenía 23 años, pertenencia. No sabía si se quedaría para siempre. No sabía si algún día perdonaría completamente. Pero sabía esto, había regresado rota y había ayudado a reconstruir algo hermoso. Y en el proceso, quizá, también se había reconstruido a sí misma. La verdadera cosecha de San Miguel del Valle no era de vegetales. Era de redención. Y todavía quedaba mucho por recoger. 3 meses después de su llegada, Isabela estaba empacando sus cosas en la habitación del hotel cuando tocaron la puerta. Era Lucía, con los ojos rojos e hinchados. ¿Es cierto? Se va. Isabela continuó doblando su ropa metódicamente. Siempre dije que me quedaría 3 meses. Se cumplieron. Ustedes ya saben qué hacer. Ya no me necesitan. Sí la necesitamos. Lucía entró sin permiso y cerró la puerta. Usted no es solo una ingeniera para nosotros. Es la prueba de que podemos ser mejores. De que vale la pena intentarlo. Lucía, yo no soy responsable de inspirar a nadie. Hice mi trabajo. Ahora tengo otros proyectos esperando.
¿O está huyendo? Isabela se detuvo en seco. Disculpa. Está huyendo porque quedarse significaría admitir que este lugar todavía significa algo para usted. Que la gente aquí, a pesar de todo, logró llegar a su corazón otra vez. No sabes de qué hablas. Sí lo sé. La he visto. La he visto sonreír cuando don Arturo hace un chiste malo. La he visto emocionarse cuando los niños le preguntan sobre las plantas. La he visto quedarse hasta tarde ayudando a familias con sus parcelas personales sin cobrar un peso extra. Eso no es solo trabajo profesional, ingeniera. Eso es amor. Isabela sintió que las paredes de su defensa cuidadosamente construida comenzaban a agrietarse. Lucía, hay cosas que no entiendes. Entiendo que la lastimaron horrible. Entiendo que tiene derecho a estar enojada para siempre si quiere. Pero también entiendo que en estos 3 meses salvó a este pueblo de desaparecer. Y no solo con su conocimiento, sino con algo más grande, con enseñarnos que la gente puede cambiar. Que los errores pueden enmendarse. Que la redención es posible. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía. Mi mamá fue una de las que le dio la espalda hace 12 años. Se lo confesó la semana pasada. Llora cada noche desde entonces. Pero gracias a usted, yo aprendí una profesión. Tengo un futuro. Mi familia tiene comida en la mesa. ¿Cómo quiere que no la necesitemos? Isabela se sentó en la cama, de repente exhausta de cargar tanto peso emocional. Lucía, quedarme aquí es complicado. Cada calle me recuerda lo que pasó. Cada cara me hace recordar quién me traicionó. Lo sé. Por eso irse sería lo fácil. Pero usted nunca ha elegido lo fácil, ¿verdad? Lucía tenía razón. Y esa verdad dolía como un cuchillo entre las costillas. Esa tarde, Isabela caminó por el pueblo queriendo despedirse silenciosamente. Pasó por la cooperativa, donde ahora funcionaba un centro de entrenamiento agrícola que ella había ayudado a establecer. Por los campos, donde la zona allá iba en su 5ª cosecha exitosa. Por la escuela, donde había dado 3 talleres sobre agricultura sostenible a los niños. Y entonces llegó a un lugar donde no había planeado ir, la casa de Juliana Paredes. Era pequeña, en las afueras del pueblo, con un jardín intentando crecer en tierra difícil. Isabela se quedó parada frente a la puerta por 5 minutos completos antes de decidirse a tocar. Juliana abrió, y su expresión pasó de sorpresa a algo cercano al terror. Ingeniera Romero. Necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar? Juliana asintió, moviéndose torpemente para dejarla entrar. La casa era modesta hasta el punto de la pobreza. Muebles viejos, paredes desnudas, todo limpio pero claramente mantenido con esfuerzo. En la mesa de la cocina había papeles, facturas, cuentas, números escritos a mano. ¿Vive sola?, preguntó Isabela. Desde hace 8 años. Mi esposo murió. El que tenía la deuda de juego. El que me empujó a robar ese dinero. Juliana se quedó de pie, sin invitarla a sentarse, como si no se sintiera con derecho. Sé que eso no es excusa, pero es la verdad. Isabela se sentó sin esperar invitación. ¿Por qué regresaste? Confesaste, podrías haberte ido a cualquier lado. Porque huir no te libera de lo que hiciste. Solo lo llevas contigo. Juliana se sentó finalmente, manteniendo distancia. Y porque pensé que si algún día volvías, merecías verme en la cara. Ver que no me fue bien. Ver que no me salí con la mía. ¿Esperabas que eso me hiciera sentir mejor? Verte sufrir. No. Esperaba que fuera justo. Eso es todo. Isabela respiró profundo. Este era el momento. La conversación que había evitado durante 3 meses. La razón por la que estaba empacando para irse. Te odié durante años, Juliana. Te odiaba cuando me quedaba dormida. Te odiaba cuando me veía en el espejo sintiéndome como basura. Te odiaba cuando estaba construyendo mi vida nuevo porque parte de mí sentía que no merecía ser feliz mientras tú seguías libre por ahí. Juliana cerró los ojos, recibiendo las palabras como golpes merecidos. Pero luego vine aquí, continuó Isabela. Y te vi trabajando. Vi cómo llegabas antes que todos y te ibas de último. Vi cómo nunca pediste reconocimiento.
Vi cómo cada día pareces llevar el peso de lo que hiciste como piedras en los hombros. Y me di cuenta de algo. ¿De qué? Que odiarte me estaba haciendo más daño a mí que a ti. Que aferrarme a esa rabia era como tomar veneno esperando que tú murieras. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Juliana. No voy a decirte que te perdono, dijo Isabela. Porque no estoy ahí todavía. Quizá nunca lo esté completamente. Pero lo que sí puedo decirte es esto: dejo de cargar contigo. Lo que hiciste ya no va a definir mi vida. Suelto ese peso. Y al hacerlo, te suelto a ti también. No merezco ni eso, susurró Juliana. Probablemente no. Pero no lo hago por ti. Lo hago por mí. Isabela se puso de pie para irse, pero se detuvo en la puerta. Y Juliana, para que sepas, los 120.000 pesos que robaste, este pueblo ya los recuperó con las cosechas. Ya le devolviste lo que tomaste, aunque haya sido de forma indirecta. La deuda financiera está saldada. La otra deuda, la moral, esa la tendrás que arreglar con tu conciencia. Ya no es mi problema. Esa noche, Isabela desempacó sus maletas. A la mañana siguiente, cuando bajó al comedor del hotel, encontró a medio pueblo esperando. Javier al frente, con papeles en la mano. Ingeniera, el consejo se reunió anoche. Queremos ofrecerle algo. Le extendió los documentos. Isabela los leyó rápidamente y sintió que algo se expandía en su pecho. Era una propuesta formal: director técnica del Centro de Agricultura Regenerativa de San Miguel del Valle. Salario digno. Vivienda. Autoridad completa sobre decisiones técnicas. Y una cláusula que decía: con el compromiso de entrenar a la comunidad hacia la completa autonomía en un periodo de 2 años, momento en el cual la ingeniera Romero será libre de decidir su permanencia sin obligación alguna. Queremos que se quede, dijo Javier simplemente. Pero queremos que lo haga en sus términos. Sin culpa. Sin presión. Solo si usted decide que este lugar merece una segunda oportunidad. Y que nosotros merecemos la oportunidad de demostrarle que aprendimos. Isabela miró los rostros esperanzados frente a ella. Vio a Lucía conteniendo las lágrimas. A don Arturo con su sombrero entre las manos. A Beatriz. Al padre Germán. Incluso atrás, casi escondida, vio a Juliana observando desde la distancia. 12 años atrás había salido de este pueblo rota, acusada, sola. Y ahora estaba aquí, de pie, entera, respetada, rodeada de gente que había aprendido el valor de la segunda oportunidad. ¿Cuándo empiezo?, preguntó finalmente, y su voz salió más suave de lo que pretendía. La explosión de alegría fue inmediata. Abrazos, lágrimas, risas. Isabela se dejó envolver por todo ello, y por primera vez en 12 años, sintió que realmente había vuelto a casa. No porque el lugar hubiera cambiado, sino porque ella sí. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para que una historia de dolor se convierta en una historia de esperanza. San Miguel del Valle había sido salvado de la ruina. Pero más importante, había salvado su alma. Y la ingeniera que regresó a salvarlos descubrió que, en el proceso, también había salvado la suya.